Muy bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a ver lo que es caída libre y tiro vertical. Vamos a empezar con caída libre. La caída libre es cuando tú te avientas, por ejemplo, un clavado o un brinco de un lugar donde está más alto hacia un lugar más bajo. Cuando te avientas del paracaídas, eso es caída libre. Cuando dejas caer algo desde la azotea de tu casa, eso es caída libre, ¿sale? Se llama caída libre porque no hay nada que te detenga, excepto cuando llegas al suelo, ¿sale? Entonces, a eso le vamos a llamar caída libre, dejar caer algo desde un lugar alto hasta un lugar más bajo. Y las ecuaciones que vamos a usar son las mismas que el movimiento uniformemente acelerado, el MRUA. Sin embargo, vamos a cambiar la D de desplazamiento por H de altura y la A de aceleración por la G de gravedad. Y está un poco más fácil, ¿por qué? Porque la gravedad en la Tierra siempre es la misma, o cuando menos así la consideramos. Y vamos a considerar nosotros que la gravedad siempre es menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Así vamos a considerar la gravedad. Se pone negativa porque te atrae hacia el centro de la Tierra. Quedamos que todo lo que se mueve hacia abajo y hacia la izquierda es negativo, y todo lo que se mueve hacia la derecha y hacia arriba es positivo. Por lo tanto, si la gravedad te acelera hacia abajo, es una aceleración negativa. Muy bien. Entonces tenemos igual tres fórmulas para la altura. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Altura es igual a velocidad final al cuadrado menos la inicial al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Y esta, como no depende de la gravedad, no cambió, más que en altura es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 por el tiempo. Muy bien, ahora para la velocidad final, aquí sí nos va a interesar mucho, porque probablemente nos van a pedir calcular a qué velocidad choca contra el suelo cierto objeto cuando se avienta desde cierta altura. Entonces tenemos dos fórmulas para la velocidad final. La primera es velocidad inicial más gravedad por tiempo, y la segunda es velocidad final al cuadrado igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. Y ya quedamos que siempre vamos a considerar a la gravedad como menos 9.8 metros por segundo. Muy bien, para describir el tiro vertical se presenta cuando nosotros arrojamos un objeto hacia arriba. Cuando lo arrojamos, generalmente sale con una velocidad inicial, no es igual a cero, sale con una velocidad inicial, llega hasta el punto más alto donde la gravedad hace su efecto y ya no le permite subir. Su velocidad llega a cero y empieza a bajar y a acelerar hacia abajo, producto de la gravedad. Entonces el tiro vertical es cuando nosotros aventamos un objeto y sabemos o nos interesan este tipo de cosas. Por ejemplo, qué altura máxima alcanzará un objeto cuando yo lo aviento hacia arriba con cierta velocidad inicial. Si nos damos cuenta, depende del cuadrado de la velocidad inicial dividido entre 2 veces la gravedad, ¿vale? ¿Por qué? Porque la gravedad se opone a que los objetos suban. Otra cosa que me interesa es cuánto tiempo va a tardar en llegar hasta el punto más alto, donde su velocidad final se hace cero, y cuánto tiempo va a durar en el aire, es decir, desde que yo lo aviento, cuánto tiempo pasa hasta que vuelva a caer en mi mano o al mismo lugar donde lo aventé. Hay dos formas de calcularlo. Una es menos 2 veces la velocidad inicial por gravedad. Si se dan cuenta, es lo mismo que esto, pero multiplicado por 2, lo que es lo mismo que 2 veces el tiempo en subir, ¿sale? El tiempo en subir nada más es de abajo a arriba, y el tiempo del aire es sumar eso más el tiempo que cae. Como la gravedad es la misma, tarda el mismo tiempo en subir que el mismo tiempo en bajar, y llega al lugar donde cayó con la misma velocidad con la que fue lanzado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de caída libre y de tiro vertical para que aprendan cómo se usan estas fórmulas. Muy bien, vamos a ver el primer ejemplo. Dice lo siguiente: se deja caer una piedra de la azotea de un edificio y tarda 4 segundos en llegar al suelo.
me pregunta el inciso A, ¿cuál es la altura del edificio? Inciso B, ¿a qué velocidad choca con el suelo la piedra? Muy bien, ¿qué nos están diciendo? Tenemos nosotros un edificio y desde la azotea dejamos caer una piedra que por efecto de la gravedad va a ir hacia el suelo. Lo que me están pidiendo calcular es cuánta altura tiene ese edificio, ya que la piedra tardó un tiempo de 4 segundos en chocar contra el suelo. Y otra cosa que me preguntan, cuando choca contra el suelo, ¿qué velocidad final lleva? ¿Vale? Vamos a ver los datos que me da el problema para ver qué fórmula me conviene. Entonces, como tal, yo ya tengo que el tiempo es igual a 4 segundos. Quedamos que la gravedad siempre la vamos a contemplar como menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y tengo un dato más, a pesar de que no me lo dan. Cuando tú te vas a aventar un clavado, te vas a aventar un brinco, o incluso el plumón ahorita antes de soltarlo, tiene una velocidad igual a 0 antes de que lo suelte. Entonces la velocidad inicial del plumón sería 0 y se acelera conforme pasa el tiempo y la gravedad lo atrae. Entonces en caída libre la velocidad inicial siempre va a ser 0, al menos que nos lo diga el problema. Si no te lo menciona el problema, tú vas a considerar la velocidad inicial como 0 metros por segundo. Muy bien, con estos datos y me piden calcular la altura, yo escogería la primera fórmula porque es la que tiene todos los datos que me da el problema. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Ahora, ya sabemos nosotros que la velocidad inicial vale 0. Entonces, este término de tiempo por velocidad inicial se hace 0. ¿Por qué? Porque no tenemos velocidad inicial, ¿sale? Por lo que solamente nos queda de la siguiente manera la fórmula: gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a sustituir los datos que tengo en la fórmula para calcular esa altura. Muy bien. Nos queda que la altura es igual a la gravedad, que son menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que multiplica al tiempo al cuadrado, y el tiempo son 4 segundos al cuadrado, y eso dividido entre 2. Vamos a hacer operaciones. Altura es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que multiplica a 4 segundos al cuadrado. 4 por 4 me da 16 segundos por segundos cuadrados. Eso entre 2. Vamos a continuarlo de este lado. La altura es igual. Vamos ahora sí a multiplicar esas dos cosas. Me quedan menos 9.8 por 16. Son menos 156.8 menos 156.8. Vamos a ver las unidades. Tengo segundos cuadrados, dividiendo y multiplicando se hacen 1 y me quedan solamente metros. Eso lo dividimos entre 2. Muy bien, vamos a calcular entonces esa altura. Eso entre 2 me da menos 78.4 metros. Y se podrían estar preguntando por qué da una altura negativa. Bueno, el punto de partida de la piedra, ¿sale?, es este, y se considera como el centro de mi plano cartesiano o de mi sistema de referencia. Entonces quedamos que todo lo que se mueve hacia abajo es negativo. Por lo tanto, si yo del centro de mi sistema de referencia me muevo hacia abajo, todo lo que me mueva va a ser negativo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estamos partiendo de la azotea. Entonces la altura del edificio son 78.4 metros
Sin embargo, por el sistema de referencia que tenemos, sale negativa. Muy bien, ahora, ¿cómo calculo la velocidad con la que choca contra el suelo? También me conviene la primera fórmula de velocidad y dice lo siguiente: velocidad final es igual a la inicial más gravedad por tiempo. Ya sabemos que la velocidad inicial vale 0, por lo que me queda velocidad final es igual a menos, bueno, vamos a ponerla completa, gravedad por tiempo. Vamos a sustituir la fórmula. Me queda que la velocidad final es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que multiplica a 4 segundos, que es el tiempo. Muy bien, hacemos una multiplicación: 9.8 por 4 da 39.2. La velocidad final es igual a menos 39.2. Tengo segundos, multiplicando segundos cuadrados, dividiendo, se cancela el cuadrado con el de arriba y me quedan metros por segundo, que es la unidad de la velocidad. Como se da cuenta, también sale negativa esa velocidad porque, como estamos diciéndolo, nos estamos moviendo hacia abajo, por lo tanto la velocidad es negativa, ¿vale? Cuando choca contra el suelo, está viajando a 39.2 metros por segundo, va muy rápido la piedra. ¿Por qué? Porque el edificio, como se pueden dar cuenta, también es muy alto. Así es como resolvemos un problema de caída libre, chavos. Muy bien, vamos a ver el ejemplo 2, ¿vale? Dice, un niño deja caer desde una ventana a 60 metros de altura una pelota. Y me dice, ¿cuánto tiempo tarda en caer esa pelota? Y el inciso B dice, ¿con qué velocidad choca contra el suelo? Bueno, el inciso B ya más o menos vimos cómo se hace, pero ahora en vez de darme el tiempo y calcular la altura, vamos a calcular el tiempo que tarda en caer desde cierta altura. Muy bien, como siempre vamos a checar primero los datos. ¿Qué datos nos da el problema? Nos está diciendo que la altura es de 60 metros. Me está pidiendo que calcule el tiempo, y como ya quedamos, cuando es un ejercicio de caída libre y no nos dicen su velocidad inicial, vamos a considerarla igual a 0. Nosotros tenemos esos tres datos. Vamos a ver qué fórmula nos sirve para calcular esto. La fórmula que nos sirve es la primera. Dice que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Como ya quedamos, la velocidad inicial es igual a 0, y 0 por cualquier tiempo me va a dar 0. Y la fórmula me queda como en el ejercicio anterior: altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Muy bien, ahora yo tengo la altura, también tengo la gravedad, ¿vale? Quedamos que siempre va a ser menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Se va a respetar para todos los ejercicios. Lo único que no conozco es el tiempo, vamos a despejarlo. El 2 está dividiendo, pasa multiplicando, y me queda gravedad por tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura. La gravedad está multiplicando, pasa dividiendo, y me queda que el tiempo al cuadrado es igual a 2 veces la altura entre la gravedad. Y por último, el cuadrado del otro lado lo puedo pasar como raíz, y me queda que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura entre la gravedad. Y esa es la fórmula que vamos a usar para calcular ese tiempo. Vamos a sustituirlo. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura, que son 60 metros, entre la gravedad, que vale menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, hacemos operaciones. El tiempo es igual a raíz cuadrada, 2 por 60 me da 120 metros, entre menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, vamos a hacer esa división. Me quedan 120 entre 9.8 y da 12.24.
el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 12.24. Vamos a ver las unidades aquí de este lado. Arriba tengo metros al completo la fracción y abajo tengo metros por segundo al cuadrado. Aplico extremos por extremos, medios por medios. Me quedan metros por segundos cuadrados, extremos por extremos, divididos entre los medios, que son metros por 1, pero no se pone. Si se dan cuenta, los metros se eliminan y me quedan solo segundos cuadrados. Muy bien. Aquí en realidad da menos 12.24, pero sabemos que no podemos sacar la raíz cuadrada de un número negativo, al menos que trabajemos con números complejos. Entonces, como estamos calculando tiempo y el tiempo siempre va hacia adelante, vamos a considerar ese valor positivo, ¿vale? Sacamos entonces la raíz cuadrada de 12.24. Vamos a hacerlo. Raíz cuadrada de 12.24 me da 3.49. 3.49. El cuadrado de los segundos se cancela con la raíz y me quedan segundos. Muy bien. Para calcular la velocidad lo vamos a hacer con la misma fórmula del ejemplo anterior. Y dice que la velocidad final es igual a la inicial por el tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado. No, velocidad inicial, perdón. Velocidad inicial más gravedad por tiempo, perdón, ahí me estaba confundiendo. Entonces, quedamos que la velocidad inicial es igual a 0 y la fórmula nos queda velocidad final es igual a gravedad por tiempo. ¿Qué tiempo vamos a usar? El tiempo que acabamos de calcular. Entonces ponemos menos 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que multiplica a el tiempo, que son 3.49 segundos. Vamos a hacer esa operación. Por 9.8 da 34.29. La velocidad final son 34.29 segundos, se eliminan con el cuadrado y me quedan metros sobre segundo. Y esa es la velocidad a la que choca la pelota contra el suelo. Entonces, como se pueden dar cuenta, con la misma fórmula podemos calcular el tiempo, simplemente hay que despejarlo y con ese tiempo podemos calcular la velocidad con la que choca contra el suelo, que vendría siendo la velocidad final. Muy bien, vamos a ver el tercer ejemplo y este es de tiro vertical. Dice, un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad de 9.4 metros por segundo y tenemos varios incisos. El primero dice, ¿qué altura alcanzará en el primer segundo? ¿Qué velocidad llevará en ese primer segundo? Inciso C, ¿qué altura máxima alcanza? Inciso D, ¿qué tiempo tarda en subir, o sea, en alcanzar la altura máxima? Y inciso E, ¿cuánto tiempo dura en el aire? ¿Sale? O sea, ¿cuánto tiempo pasa desde que lo avientas hasta que lo vuelves a cachar? Muy bien. Vamos a ver los datos que me da el problema. El programa me da los siguientes datos. Dice que la velocidad con la que se lanza es de 29.4 metros por segundo. Como es la velocidad a la que se lanza por primera vez, esa es la velocidad inicial del objeto. Entonces la velocidad inicial es igual a 29.4 metros por segundo. También tenemos que la gravedad es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y para el primer inciso me dice que calcule la altura en el primer segundo, por lo tanto el tiempo es igual a 1 segundo. Muy bien. La fórmula, vamos a ocupar las mismas fórmulas que para caída libre, ¿vale? Y la que nos conviene es la de altura es igual a velocidad inicial por tiempo más gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Si se dan cuenta, son todos los datos que tengo: velocidad inicial, tiempo, gravedad y tiempo. Lo único que no conozco es la altura y es lo que me están pidiendo calcular. Vamos a sustituir la fórmula. Entonces la altura es igual a la velocidad inicial, que vale 29.4 metros por segundo,
que multiplica al tiempo, pero como me lo piden al primer segundo, el tiempo vale un segundo, más la gravedad que vale menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, que multiplica el tiempo al cuadrado, es un segundo al cuadrado entre 2. Muy bien, vamos a hacer operaciones entonces. Yo tengo que la altura es igual, aquí tengo 24.9 por 1 me da 24.9, pero las unidades no quedan así, sino que tengo segundos multiplicando y dividiendo, se cancelan y me quedan solo metros. Perdón, aquí me equivoqué, es 29.4, ¿vale? Lo puse al revés. Muy bien, ahora más, yo tengo un segundo al cuadrado, me va a quedar un segundo cuadrado, por menos 9.8 me va a quedar menos 9.8. Tengo segundos cuadrados, multiplicando y dividiendo, se cancelan y me quedan solo metros entre 2. Muy bien, la altura es igual a 29.4 metros menos 9.8 entre 2, y esto es igual a 9.8 entre 2 a 4.9 menos 4.9 metros. La altura es igual, vamos a hacer la resta. Tenemos 29.4 menos 4.9 da 24.5. 24.5 metros de altura. Muy bien, como se pueden dar cuenta, si no tuviéramos la gravedad en el primer segundo, como estamos viajando a 99.4 metros por segundo, el objeto alcanzaría 29.4 metros. Sin embargo, la gravedad le va restando altura por efecto de la fuerza que hace hacia abajo, y en ese segundo le restó 4.9 metros, por lo que solo llegó a 24.5 metros. Vamos a ir anotando aquí los resultados para ocupar el lugar para seguir haciendo operaciones. Entonces, aquí es 24.9.5 metros el resultado del primero. Recuerden que pueden pausar el video y copiar operaciones. Muy bien, ahora para el inciso B. Para el inciso B me pide calcular la velocidad que lleva en el primer segundo. Recordemos que la velocidad máxima es la velocidad con la que lo lanzan, y conforme va subiendo su velocidad se va disminuyendo hasta que alcanza la altura máxima y se hace 0. Entonces, al primer segundo su velocidad ya no va a ser 29.4, sino que va a ser un poco menos, y vamos a calcularlo. Para eso vamos a ocupar la primera fórmula de velocidad final. Dice que la velocidad final es igual a la inicial más la gravedad por el tiempo. Aquí sí tenemos velocidad inicial y vale 29.4 metros por segundo. Lo hacemos entonces, 29.4 metros por segundo, que es la inicial, más la gravedad, que vale menos 9.8 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que vale un segundo. ¿Sale? Quedamos que me preguntan en el primer segundo. Hacemos operaciones, velocidad final. Esto se queda tal cual porque no está haciendo ninguna operación más que sumado con lo de ya. 24 metros por segundo, más por menos me da menos. Yo tengo 9.8 por 1 me da menos 9.8. Tengo segundos multiplicando y segundos cuadrados dividiendo. Se cancela el segundo con el cuadrado y me quedan metros por segundo. Y la velocidad final es la resta de estas dos velocidades. Vamos a hacerlo. 29.4 menos 9.8 da 19.6. Al primer segundo la velocidad ya es de 19.6 metros por segundo. ¿Vale? Va más lento, ¿por qué? Porque la gravedad lo va frenando. Vamos a poner aquí el resultado: 19.6 metros por segundo. Muy bien, vamos con el inciso C.
Para el inciso C me dice qué altura máxima alcanza. Esta fórmula ya vendría siendo de tiro vertical y dice que la altura máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Yo tengo todos los datos y si se fijan no depende del tiempo, vamos a calcularlo. La altura máxima es igual a menos 29.4 metros por segundo al cuadrado entre 2 por menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos operaciones. Altura máxima es igual. Tengo 29.4 al cuadrado. 29.4 al cuadrado da 864.36 menos 864.36. Las unidades me quedan metros cuadrados sobre segundos cuadrados divididos entre 2 por 9.8 quedaría menos 19.6 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, vamos a hacer la división para ya encontrar la altura máxima. Me queda entonces 864.36 entre 19.6 y da una altura máxima de 44.1. Vamos a ver las unidades para que veamos qué unidades quedan. Yo tengo metros cuadrados divididos entre segundos cuadrados y eso dividido entre metros sobre segundo cuadrado. Aplicamos extremos por extremos, medios por medios. Me quedan extremos por extremos, me quedan metros cuadrados, segundos cuadrados y aquí me quedan metros segundos cuadrados. Si se dan cuenta, los segundos cuadrados se eliminan y el metro de abajo se va con el cuadrado de arriba y me quedan solamente metros. Entonces la altura máxima que alcanza el objeto es de 44.1 metros. Vamos a ponerlo también aquí para que no se nos olvide y podamos seguir con los otros incisos. Entonces aquí son 44.1 metros. Muy bien, continuamos. Para el inciso D me piden calcular el tiempo que tarda en subir. Esa también tenemos una fórmula directa, la vimos hace un rato. Dice que el tiempo en subir es igual a menos la velocidad inicial sobre la gravedad. ¿Vale? Yo tengo todos los datos, entonces es menos 29.4 metros por segundo entre la gravedad, que vale menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Hacemos la división. 29.4 entre 9.8 y eso me da exactamente 3 segundos. Muy bien, me da 3 y vamos a checar las unidades. Yo tengo metros sobre segundo entre metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a aplicar regla de sándwich de nuevo. Tengo metros multiplicando segundos cuadrados y abajo tengo metros por segundo, ¿vale? Se elimina la m, se elimina la segundo de abajo con el cuadrado y me queda el tiempo en subir igual a 3 segundos, ¿vale? Tarda 3 segundos. Y el último me dice cuánto tiempo tarda en el aire. Quedamos que el mismo tiempo que tarda en subir es el tiempo que tarda en bajar. Por lo tanto, el tiempo en el aire es igual a 2 veces el tiempo en subir. Y ya tenemos el tiempo en subir. Me quedaría 2 por 3 segundos. Eso es igual a 6 segundos. Entonces, todo el proceso del objeto tarda 6 segundos. Desde que se lanza hasta que vuelve a ser cachado o vuelve a caer al lugar de donde fue lanzado, ¿sale?
la altura máxima que alcanza es de 44.1 metros, la velocidad que lleva en el primer segundo es 19.6 metros por segundo y está a una altura de 24.5 metros, ¿sale? Siempre la altura máxima es la altura donde su velocidad final es 0 y de ahí empieza a acelerar hacia abajo. Así es como resolvemos un ejercicio de tiro vertical.